Cuando a través de la ovulación el ovario libera un óvulo maduro e ingresa a la trompa de falopio, se van a producir una serie de eventos y cambios en este óvulo, que lo van a llevar a ser fecundado, posteriormente al estado de módula y finalmente entrar ya al útero materno en estado de blastocisto. En esta etapa de blastocisto ingresa al útero materno, donde procederá a implantarse en el endometrio receptivo de la madre, dando así comienzo al embarazo. Este proceso de implantación es el que revisaremos en este video. Soy el Dr. Juan Argandoña. Bienvenidos al canal de crecimiento y desarrollo craneofacial. En este video vamos a revisar la implantación. Esta primera diapositiva es para recordar el video pasado que nos referimos a la etapa de fecundación, que como dice ahí, ocurre la primera semana del desarrollo embrionario. En esta etapa, ¿no es cierto?, una vez que el folículo está maduro y se expulsa el óvulo, comienza entonces su recorrido a través de las trompas de falopio. Ya el primer día se ha producido la segmentación, posteriormente mientras avanza por las trompas de falopio se va a producir, ¿no es cierto?, o va a llegar al estado módulo aproximadamente al tercer día, ingresa al útero, al cuarto día ya está, ¿no es cierto?, en estado de blastocisto y al sexto día aproximadamente ocurre la implantación del blastocisto en la mucosa uterina, que es lo que vamos a revisar ahora. La implantación embrionaria, también denominada anidación, va a consistir en la fijación del embrión, que es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Este es el embrión, esta microfotografía, esta es la mucosa uterina. Va a consistir, repito, en la fijación de este embrión en etapa de blastocisto al útero materno, que se encuentra y debe encontrarse en la etapa receptiva para que se produzca, ¿no es cierto?, esta implantación. La implantación consta de 4 fases diferentes que están relacionadas y además son consecutivas: la eclosión, la aposición, la adhesión y la invasión. Aquí vemos un dibujo, un esquema que nos muestra la mucosa uterina y cómo, ¿cierto?, el embrión en estado de blastocisto ya se ha fijado y está comenzando, ¿no es cierto?, su etapa de implantación. Aquí tenemos un esquema que muestra los distintos eventos que se forman, que se van sucediendo, y en las columnas del lado izquierdo obviamente los días en que esto ocurre, y que va desde la maduración del blastocisto, el día quinto, posteriormente pérdida de la zona pelúcea, que vamos a revisar ahora, la adhesión, la penetración del epitelio, formación de las lagunas, de las vellosidades primarias y terciarias, etcétera, etcétera, que son eventos que vamos a ir revisando en los próximos videos. Entre el quinto y el sexto día se produce entonces la eclosión, que se refiere a la liberación por parte del blastocisto de la capa proteica que lo envuelve y que se llama zona pelúcea, que es acá. Esto es el blastocisto, aquí vemos la zona pelúcea. Esto se lleva a cabo por el crecimiento del blastocisto, que origina un adelgazamiento progresivo de la zona pelúcea. Y una vez que el blastocisto se encuentra expandido, consigue romper esta zona y se libra entonces de la zona pelúcea, quedando, ¿no es cierto?, sin ella. Esto sucede aproximadamente en el quinto y sexto día. Bueno, estas son las otras etapas que vamos a ir revisando en forma consecutiva en lo que sigue de este video, hasta llegar a la implantación definitiva que aquí vemos en la parte final de este esquema. La aposición va a ocurrir cuando las células del trofoectodermo del blastocisto toman contacto con las células del epitelio endometrial a través de unas elongaciones de estas células llamadas pinópodos. Durante la aposición, que ocurre entre el séptimo día, el blastocisto entonces, que es lo que vemos acá, va a buscar su posición sobre el tejido endometrial, orientando su masa celular interna, que es lo que vemos acá, hacia el epitelio endometrial. Los pinópodos de la célula epitelial del endometrio van a ayudar entonces al embrión a posicionarse y a entrar en contacto con el endometrio. Este esquema, podemos apreciar los pinópodos, que son protrusiones apicales del epitelio endometrial y que permiten el intercambio de fluidos, electrolitos y proteínas de peso molecular bajo, favoreciendo la aposición. Los pinópodos se desarrollan, alcanzan su máxima expresión y desaparecen en no más de 48 horas.
representando entonces el marcador morfológico más importante en la ventana de implantación. En esta microfotografía vemos, ¿cierto?, un pinópodo que, como dije anteriormente, son protuberancias del epitelio uterino y que son reguladas hormonalmente, entre otros, por la progesterona. Se forman durante la fase lútea media del ciclo menstrual y se asocian al éxito de la fertilidad de las mujeres. Hay un periodo específico en que el endometrio se torna receptivo para su unión con el blastocisto y que es conocido como ventana de implantación, periodo en que están presentes los pinópodos y que no dura más allá de 4 días. Con respecto a la adhesión, es un proceso mediante el cual el blastocisto se va a adherir a la pared interna del útero o endometrio. Se produce entre el día 7-8 aproximadamente. La adhesión dura entre unos minutos y unas pocas horas. Una vez finalizada la adhesión, se comienza a formar la placenta que permitirá la nutrición y la protección del embrión. Las células trofoblásticas del polo embrionario del embrión van a interaccionar con el epitelio de la mucosa uterina, donde participan entre otros integrinas, que son expresadas por el trofoblasto, y otras moléculas de la matriz extracelular como la laminina y la fibronectina. Los receptores de integrina entonces para la laminina son los grandes promotores de esta adhesión. Acá vemos cómo el citotrofoblasto, que es la capa más interna del trofoblasto, unido al sincitotrofoblasto, van a actuar como anclaje al endometrio materno. Aquí vemos el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, ¿no es cierto?, que está ahí claramente marcado. En este esquema vemos la fase de invasión. Ya se está produciendo la fase de invasión del epitelio uterino, ¿no es cierto?, o endometrial, que es este, ¿ya? El sincitotrofoblasto tiene una gran capacidad invasiva, ya que secreta enzimas que van a erosionar el endometrio. Por otra parte, secreta la hormona gonadotropina coriónica humana, que cumple la función de mantener la actividad del cuerpo lúteo, que, para recordar, es un tejido dinámico que se forma después de que el ovocito es liberado del folículo ovárico, y su principal función es la producción de progesterona para el establecimiento y la mantención de la gestación. Las citotoquinas que vemos acá, liberadas por los leucocitos, modulan la expresión de las moléculas de adhesión, participan en la liberación de proteasas para remodelar la matriz extracelular y van a promover entonces la invasión y la diferenciación del trofoblasto. Aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, el sincitotrofoblasto ya se encuentra en búsqueda de los capilares maternos que se encuentran presentes en el estroma uterino. Los embriones poseen genes paternos y maternos por partes iguales y por lo tanto expresan antígenos de histocompatibilidad de ambos padres. Por lo tanto, de acuerdo a esto, debería el embrión ser rechazado por el sistema inmunológico de la madre. Para que el feto sea inmunotolerado, la interleuquina 10, entre otros, participan en la inducción de las moléculas de histocompatibilidad. Entre eso, ¿no es cierto?, está la HLA-G, que es un antígeno y que son parte del sistema principal de histocompatibilidad presente durante la gestación, permitiendo de esta forma que el feto sea inmunotolerado. Por lo tanto, podemos concluir que hay una serie de mecanismos inmunológicos que están involucrados en esta fase materno-fetal y que en conjunto van a participar en el sostén, desarrollo y evolución de un embarazo exitoso, y por lo tanto van a además ser responsables de generar un estado de tolerancia inmunológica. Aquí vemos cómo el blastocito ya ha penetrado, ¿cierto?, el endometrio. Vemos al epiblasto que se ha separado del citotrofoblasto, generando entonces la cavidad amniótica, que aquí se encuentra ya en pleno desarrollo, y que en conjunto con el hipoblasto, que es esta capa amarillita de acá, sean responsables, junto con el epiblasto, en la formación del saco vitelino y de la cavidad amniótica.
Los mecanismos moleculares de implantación requieren la sincronización entre el blastocito infiltrante y un endometrio que hemos mencionado en varias oportunidades, debe encontrarse en la etapa receptiva. Las microvellosidades de las células endometriales, las moléculas de adhesión celular como la integrina, la citoquina, las prostaglandinas y otras diversas hormonas como la gonadotrofina coriónica humana y la progesterona son factores de crecimiento. La matriz celular y sus enzimas, como la metaloproteinasa, desempeñan una función en la preparación del endometrio como estructura receptora. Aquí tenemos un pequeño esquema con resumen, ¿no es cierto?, cómo el blastocisto comienza, ¿no es cierto?, primero se deshace la zona pelúcea, después empieza la adhesión y posteriormente la penetración dentro, ¿no es cierto?, del epitelio, rompiendo el epitelio uterino. Aquí vemos el sincicio trofoblasto, que es la capa más externa del trofoblasto embrionario y que ayuda al intercambio, como había dicho anteriormente, de iones y nutrientes, además de la síntesis de hormonas esteroideas y otros péptidos que son necesarios o van a ser necesarios para el crecimiento fetal. El sincicio trofoblasto erosiona los sinusoides, que son vasos sanguíneos de diámetro mayor que un capilar, que además tiene paredes delgadas, fenestradas y con poros, con una membrana basal discontinua. Y así la sangre materna entonces va a alcanzar libremente estas redes lacunares. El trofoblasto absorbe el líquido nutritivo procedente de las redes lacunares y lo transfiere al embrión. En el embrión de 12 días, las lagunas adyacentes al sincicio trofoblasto se han fusionado y forman las llamadas redes lacunares, lo que le confiere al sincicio trofoblasto un aspecto esponjoso. Los capilares endometriales que rodean el embrión experimentan una congestión y dilatación formando sinusoides maternos. El sincicio trofoblasto erosiona los sinusoides y así, repito, la sangre materna fluye libremente entre las redes lacunares y el trofoblasto va a poder absorber ese líquido nutritivo procedente de estas redes, transfiriéndolos al embrión. Aquí tenemos un video que en el fondo es un resumen de todo lo que hemos revisado. Aquí está la zona pelúcea, cómo el blastocito se está deshaciendo, ¿no es cierto?, de esa zona pelúcea, para posteriormente entonces entrar en contacto con el epitelio uterino, se produce la adhesión y posteriormente la penetración. Aquí tenemos lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, la ruptura del epitelio uterino y posteriormente la formación, ¿no es cierto?, de estas redes lacunares en el sincicio trofoblasto y cómo, ¿no es cierto?, comienza a introducirse o entrar en contacto con estas redes o vasos sanguíneos maternos que van a ser los responsables de la nutrición del embrión.